Y te voy a pedir de favor que abras la Biblia en el libro de Romanos. Hoy vamos a aprender algo muy importante. Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Diga conmigo, mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y el Señor Jesucristo en muchas ocasiones utilizaba cosas terrenales para explicar cosas espirituales. Y por ejemplo, usaba el ejemplo de la siembra y la cosecha para enseñarnos algo espiritual, ¿de acuerdo? Nos enseñaba cosas que nosotros podíamos entender fácilmente para enseñarnos algo espiritual. Y hoy voy a empezar de esa manera, enseñando a través de algo que quizá es más tangible para entrar a un tema espiritual. Y esta charla se llama Logrando Cambios Eternos. Logrando cambios eternos. Y voy a empezar hablando de ciertos hábitos o de ciertos propósitos que nos hacemos para después ir a lo verdaderamente importante, que son cambios espirituales. Pero nos es más fácil entender con algo más tangible algo que es espiritual. Entonces vamos a hablar acerca de propósitos que no logramos cumplir o cambios que nos proponemos hacer y no los logramos, para después entender cómo se logran cambios en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y dice aquí la palabra de Dios: lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero. Dice, en mí está querer hacer el bien, pero termino haciendo el mal. Y sabes, si me hacen favor de poner la estadística. Hay una revista, se llama Forbes, y otra que se llama Psicología Hoy o Psychology Today, que hicieron una investigación acerca de los propósitos de Año Nuevo. No te voy a preguntar cómo vas con tus propósitos de Año Nuevo. Sí. Dijiste 5 kilos, pero para abajo, no para arriba, hermana. Y entonces dice, ¿cuáles son en las personas en el 2019 lo que más se propusieron a finales del 2018 para empezar el 2019? ¿Qué se propusieron más? Lo primero dice hacer dieta o comer más saludablemente. 71% de los encuestados dijeron que esa era su meta. Hacer ejercicio, 65%. Perder peso, 54%. Ahorrar o gastar menos y ser más sabio a la hora de gastar, 32%. Aprender algo nuevo, 26%. Dejar de fumar, 21%. Leer o estudiar más, 17%. Encontrar otro trabajo, 16%. Dejar el alcoholismo, 15%.
pasar más tiempo con mi familia, 13%. Esos son los propósitos de las personas que se encuestaron. Y como repito, estoy tomando esto como fácil para entender algo que va a ser más difícil, que es lo espiritual, ¿sí? Bueno, esta revista le dio seguimiento a las personas que se hicieron estos propósitos, y para el 30 de enero, solamente habiendo pasado 30 días, solamente quedaban 25% tratando de lograr el propósito. ¿Qué quiere decir? 75% ya se habían dado por vencidos el 30 de enero. 75% de las personas para 30 días después del propósito ya se habían dado por vencidos y dijeron: no puedo cambiar, no puedo cambiar, ¿sí? Al final del año, del 100% de las personas que se propusieron algo, solo el 8% lo lograron. Es decir, 92% se propusieron algo y no lo lograron. 8% lograron su propósito, 92% no lograron. 75% de ese 92% ya se habían dado por vencidos 30 días después de haberse propuesto algo. Muchas gracias. Sí. ¿Sabes qué difícil es cambiar? Qué difícil nos es cambiar un hábito. Qué difícil nos es cambiar, le voy a decir algo, un pecado, por ejemplo, dejarlo. Un vicio, por ejemplo, una adicción a la pornografía, una adicción a los vicios, a las drogas, al alcohol, al tabaquismo. Qué difícil es para los seres humanos dejarlo. Y viene aquí una explicación, porque prácticamente con estas estadísticas nos damos cuenta que prácticamente es imposible, pareciera que es imposible cambiar. Pareciera que es imposible cambiar. En muchas ocasiones incluso las personas logran cambiar por algún tiempo y después regresan a lo mismo. Y hay muchos cambios, y ya me voy a ir a cosas más espirituales. Por ejemplo, un cambio en nuestro temperamento y en nuestro carácter, en el cual ya es regido por el Espíritu Santo. Y entonces está un varón, por ejemplo, que es áspero con su esposa. ¿Cómo es? Áspero. Es una persona que trata mal a su esposa, que a veces tiene un trabajo difícil, yo lo sé, pero llega a su casa y está cansado y enojado y empieza a tratar mal a su esposa y la lastima con sus palabras. Y de repente esa persona a lo mejor va al congreso de varones y se le habla del Señor y se le enseña que tiene que tratar a su esposa con amor, como Cristo amó a la iglesia, que es el brazo más frágil. Y entonces el Espíritu Santo toca su corazón y lo redarguye, y empieza el muchacho a llorar y dice: sí, yo estoy tratando mal a mi esposa. Se pone de pie, ora en la presencia del Señor y sale, y ese día le dice: perdóname, esposa, y le da un beso. Y ese día se toman de la mano y vienen a la iglesia y toman su reunión. Pero pasan 2 semanas, 3 semanas, y empieza otra vez a ser áspero con ella. ¿Por qué el cambio no es genuino? ¿Por qué el cambio no es eterno, sino solamente una emoción temporal? Sí, nos es muy difícil cambiar. Hay veces que los jóvenes o los varones, sí, o las mujeres también, sí, de repente se les habla acerca de que la pornografía saca la peor versión de ti mismo, que es un veneno en el alma, que te llena de cáncer el cerebro y los pensamientos, que te hace una persona morbosa, que te hace una persona que no puede ver a las personas con pureza, sí, que ensucia tu alma. Y sale convencido y dice: estoy seguro, no me conviene eso, voy a dejar ese pecado, en ese momento voy a hacer un compromiso. Y sale y quizá borra una aplicación y quizá saca la televisión de su cuarto. Pero pasados 2, 3 días viene otra vez la tentación, el pecado, y vuelve a caer en el mismo pecado. Y vuelve a permitirse primeramente ciertas cosas que a lo mejor no ve tan malas, que lo llevan inmediatamente a caer a lo peor.
de donde ya lo sacó el Señor? ¿Por qué no logramos cambiar? Aquí el apóstol Pablo en el libro de Romanos empieza a explicar eso. En el versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En el versículo 18 dice: y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hace un tiempo, hablando con un muchacho, un varón que había dejado las drogas, me estaba contando su testimonio y me decía: es que, pastor, cuando uno está en las drogas, si uno sabe que está uno destruyendo su salud, uno sabe que está destruyendo a su familia, uno no quiere caer, uno no quiere lastimar a su mamá, no quiere lastimar a su esposa, y sin embargo vuelve uno a recaer. Sí, vuelve a uno a recaer. Y dice: el querer hacer el bien está en uno, pero no lo logras. El querer dejar la drogadicción está en uno, pero no lo logras. Y vuelves a recaer. Y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Está el querer, pero no el lograrlo, no el hacerlo. No logramos esos cambios eternos. Podemos emocionarnos por un tiempo, pero hay veces que después regresamos al mismo pecado de donde ya habíamos salido. Y entonces dice ahí, versículo 21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Contra la ley de mi mente. Y vamos a poner aquí lupa. ¿Por qué está fracasando esta persona que está escribiendo esto? ¿Por qué está fracasando? ¿Sí? Está fracasando porque está luchando con la ley de su mente. Entonces está convencido de que requiere un cambio. Pero quiero decirte, eso no es suficiente. El tener un pensamiento, el tener el deseo de cambiar, no es suficiente para vencer. Aquí dice: la carne, se levantan mis miembros, dice, y me hacen esa jugada, me llevan cautivo a la ley del pecado, mis propios miembros. Y termina en el versículo 24 diciendo: miserable de mí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Quiero hacer el bien y no lo logro. Quiero dejar el pecado y no puedo. Y regreso a lo mismo. Y me avergüenza de eso. Y me avergüenzo con Dios. Pero no puedo y regreso a lo mismo. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo de mente? Y dice ahí la primera respuesta: ¿quién nos libra? Doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sabes? Si nosotros tratamos de lograr cambios espirituales en nuestras vidas con nuestra pura mente, hermano, porque por supuesto que entender que está mal es importante. Por supuesto que querer hacer el bien es parte del cambio, pero no es suficiente. Necesitas a alguien más poderoso. Dice ahí que es débil esa mente. Sí, es débil esa mente, porque aunque él se deleita en el hombre interior, en la ley de Dios, se rebela contra mi mente, dice, y me lleva cautivo al pecado. Cautivo es preso. Se levanta alguien que es más fuerte que mi mente y me apresa y me vuelve a llevar al pecado. Entonces, si yo lucho solamente con mi mente, voy a perder esa batalla. ¿Qué necesita? ¿Quién tiene que entrar a luchar juntamente conmigo? Tiene que entrar el Espíritu. ¿Sabe una cosa? La Biblia, cuando fue escrita esta carta, no tenía versículos ni capítulos, estaba todo continuo. El capítulo 7 y el 8 son continuos. Es una carta que se escribió. La dividimos, ¿verdad? En su tiempo, hace 500 años, quizá los cristianos dividieron esto para encontrar más rápido los versículos en las iglesias. Pero la realidad es que la carta es continua. Y el versículo 8:1 continúa con esto. Y viene la explicación de cómo lograr cambios eternos. ¿Cómo lograr cambios eternos? Porque usted cree que nos va a dejar ahí Dios derrotados. Nos va a dejar ahí Dios derrotados ante el pecado. No hay forma de cambiar porque nuestra mente es débil, porque nuestros miembros nos llevan presos otra vez al pecado.
Nuestra carne, no, sí se puede, pero necesitas a alguien más poderoso que tu entendimiento, más poderoso que tus ganas, que a veces son vencidas. Necesitas a alguien más. Dice ahí, capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Y vamos a ver ese proceso espiritual del cambio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a ver un proceso espiritual de cambio, un proceso espiritual de cambio. El primer paso de ese proceso espiritual, hermano, es cuando tú tienes un encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor Jesucristo. Y ese encuentro con el Señor Jesucristo, a lo primero que te lleva es a ver la cruz del Señor pagando por tus pecados. Por eso dice ahí la palabra de Dios, doy gracias a Dios por Jesucristo. Y por eso dice ahí la palabra de Dios que Jesucristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Enviando a su Hijo, quien se hizo semejanza de pecado. ¿Sabes? Señor Jesucristo no cometió ni un solo pecado. Sin embargo, fue a la cruz como un pecador. ¿Por qué fue así? Porque llevaba tu pecado y el mío a esa cruz. Y es como siempre, para entender esto, imagínate que tienes una deuda con el banco. Y tienes una deuda tremenda y pusiste tu casa como aval. Y entonces empiezas a recibir llamadas y no pagas un mes y no pagas otro. Y de repente llega un abogado y te dice, mire, va usted a desalojar esta casa y la va a poner a la venta el banco y va a entrar a remate. Así que sálgase, esta casa ya no es de usted porque usted tiene una deuda que no ha pagado. Y en ese momento estuviera pasando por ahí una persona que escuchara eso y se acercara y dijera, ¿cuánto debe? Perdón, debe 100,000 pesos. Y sacara una chequera y firmara un cheque al nombre del banco y lo pagara y dijera, déjelo libre, ya no debe nada, ya no debe nada. Y se fuera el banco y te regresarán tu casa. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, pero de una manera de muerte eterna a vida eterna. Y eso lo hizo para todo aquel que cree en Él. Porque tú podrías estar en ese caso y decirle, no, vecino, no pagues mi deuda, no la quiero, prefiero que me quiten la casa antes de recibir algo de ti. Porque hay gente que así rechaza la gracia de Dios. Prefiero irme al infierno antes que recibir algo de Dios. Sí, pero el Señor Jesucristo no vino a esta tierra a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Y sabes, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El primer paso, hermano y hermana, el primer paso es el perdón de tus pecados. Para que exista un cambio genuino y eterno, tú tienes que saber que estás perdonado y que ya no eres tú un alcohólico, que tú ya no eres un borracho, que tú ya no eres un vicioso, un fumador, que tú ya no eres alguien que está en el vicio de la pornografía. Tú tienes que decir, yo estoy perdonado y yo he nacido de nuevo. Y ese hombre pecador murió juntamente con Cristo y yo renací a una vida nueva. Es el nuevo nacimiento, donde el pecado queda sepultado. Sabes, hermano, para lograr un cambio eterno es necesario morir y volver a nacer. Y eso es algo espiritual. ¿Por qué los hombres y las mujeres no logran cambios? Porque está el mismo hombre pecador tratándose de esforzar en dejar el pecado y no puede. Tienes que morir y volver a nacer. Y esa es la fe en el Señor Jesucristo. Es una muerte espiritual. ¿Sí? Es una muerte espiritual, es un bautismo. Cuando una persona se bautiza, está unos segundos bajo el agua y esa es una semejanza que tú le estás diciendo a Dios,
a todos tus hermanos que están ahí contigo y al mismo infierno le estás diciendo: esta persona hoy está siendo sepultada y yo voy a renacer a alguien nuevo en el nombre de Jesús. Cuando tú tienes fe en eso, en que Jesucristo pagó por tus pecados, entonces ese día vuelves a nacer. La palabra de Dios dice que tú y yo nacemos de voluntad de carne y de voluntad de varón cuando naciste, y tú festejas tu cumpleaños. Sí, tú festejas cada año tu cumpleaños. Tu familia te festeja el cumpleaños cuando naciste y ese día te pusieron un apellido. Sí, a mí me pusieron Zúñiga Alvarado, el nombre de mi papá y de mi mamá. Y ahí me dijeron: eres hijo de Zúñiga y eres hijo de Alvarado. Así que esos son tus apellidos y este es el día que naciste. Pero hay un día en que tú naces de nuevo. El Señor Jesucristo dijo: no puedes entrar al reino de los cielos si no has nacido de nuevo. Y le decía un varón: ¿cómo? ¿Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? El Señor Jesucristo le dijo: tienes que nacer de agua y de espíritu. Es el bautismo y es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y eres una nueva persona. Así que si alguien llega y te dice: tú eres un borracho, y tú le dices: no, el borracho ya se murió y yo renací a un nuevo hombre y yo ahora soy un hijo de Dios. Tú eras un pornógrafo, no, ese ya se murió. Era re malo y re cochino, pero ya se murió, está enterrado. Y eso es fe. Sabes, cuando tú naces de nuevo, hermano, hermana, ese es un cumpleaños eterno. ¿Sabes? Yo nací el 30 de enero y cada 30 de enero mi familia me festeja mi cumpleaños. Sí. ¿Cuántos años quizá me pueda mi familia festejar mi cumpleaños? ¿Qué te gusta? ¿100 máximo? Sí. Bueno, pues vamos a pensar 100. Sí, 100. Bueno, el cumpleaños de tu nuevo nacimiento lo vas a festejar toda la eternidad. Sí, el cumpleaños de tu nuevo nacimiento, ahí vamos a festejar 200, 500. Un día vas a estar ahí en tu cumpleaños. Hace 1936 años nací de nuevo. Ya se te va a olvidar que naciste el 30 de enero, se te va a olvidar. Porque el verdadero nacimiento de un ser humano es cuando nace para ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Y en ese momento, así como te pusieron un apellido, ahora también tienes un nuevo nombre. Y ya tu nuevo nombre no es borracho, ni fumador, ni neurótico. Ahora tu nuevo apellido es: Él es un hijo de Dios. Así inicia un cambio eterno. Así inicia un cambio eterno. Así inicia un cambio eterno. Dice el versículo número 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Número 2, ya vimos el nuevo nacimiento, pero versículo 4 dice: ahora, ¿qué necesito para lograr cambios eternos? Uno es haber nacido de nuevo y otro es mantener ese cambio. Mantener ese cambio, ¿sí? Dice el versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahí no se dice amén, ahí se dice ouch. Te lo voy a leer otra vez. Mas vosotros no vivís conforme a la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que preocupar para lograr un cambio eterno? Lo único que te debe preocupar es estar lleno del Espíritu Santo y los cambios se van a dar. Dijo el Señor Jesucristo: separado de mí nada podéis hacer.
pero pegado a mí vas a poder dar mucho fruto. Eso se llama oración, lectura de la palabra, y lo tienes que hacer todos los días. No hay vacaciones. Esto es como el respirar. Poco cuando te vas de vacaciones dejas de respirar. Se te olvida empacar la nariz. O cuando sales de vacaciones dejas de comer. No, de hecho comes el doble. Entonces cuando estoy de vacaciones, mi espíritu deja de alimentarse. No, entonces estás ahí en riesgo de caer y de regresar a la carne. Tú tienes que vivir en el espíritu siempre. Aquí dice, tú no vas a vivir conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Si el espíritu de Dios mora en ti. Entonces, ¿cómo logro un cambio eterno? Un cambio eterno lo logra un varón o una mujer de oración. Había un muchacho que quería dejar de fumar y vivía en un ambiente de muchos fumadores, porque él trabajaba en una de autotransportes, camiones, y a veces cargaban los camiones, y el chofer, y él era de los cargadores, venía al lado de un chofer, y era una empresa grande. Y este amigo fumaba, se hace cristiano, y entonces en su corazón dice, quiero dejar de fumar. Y lo intentó una vez y regresó. Dejó de fumar un día, después dejó de intentarlo otra vez, y otra vez lo intentó, dejó de fumar 2 horas. Y así estaba. Y en su corazón decía, es que yo sé que esto no le agrada a Dios, yo sé que lo tengo que dejar, pero no puedo. Y entonces un día él escuchó una conferencia como esta. Y le decía, la única forma de lograr un cambio eterno es que involucres a uno más poderoso que tu mente. Tu mente puede ser algún día debilitada por tus miembros, pero el Espíritu de Dios, ese es poderoso. Entonces él empezó a orar, cambió la estrategia para el cambio, cambió la estrategia y empezó a orar y se empezó a hincar y empezó a decir, Señor, tú me has librado del pecado. Y yo declaro en el nombre de Jesús que yo no soy ya más un fumador, en el nombre de Jesús. Y todos los días oraba y decía, Señor, por favor, que hoy tenga yo la fortaleza de tu Espíritu, lléname, Espíritu Santo, para que hoy pueda no fumar. Y entonces empezó, después de esta palabra recibida, empezó a decirles a todo el mundo, yo ya no fumo, yo no soy fumador, yo no soy fumador. Y entonces se subió al camión y arrancó el chofer, y él venía sentado, y el chofer saca el cigarro y le dice, ¿quieres uno? Y él le dice, no, yo no soy fumador. Y el chofer le dice, yo te vi fumar ayer. Y le dice, ayer era fumador, pero hoy ya no. Sí, y ese fue el último día que fumó en su vida. Nunca más volvió a fumar. Y hoy es pastor de una iglesia. ¿De acuerdo? De una iglesia enorme. Sí, ese muchacho que cargaba camiones, hoy es el pastor de una iglesia enorme, enorme. Sí, y dejó de fumar por la oración. Y todos los días tienes que orar, tienes que orar. Hay una lucha entre la carne y el espíritu, se contraponen entre sí. La única forma de que la ganes es con oración. Tienes que ser una persona de oración todos los días, si no se debilita tu espíritu, si no puede irse de ti el Espíritu Santo de Dios, y entonces tus miembros vuelvan a ganar la batalla y vuelvas a ser esclavo de los pecados del pasado. Pero si tú te fortaleces en el poder del Señor, ¿cómo es la fortaleza de Dios? Fíjate cómo va haciendo el cambio. Primero empezamos a orar, a andar conforme al Espíritu. Versículo 5, 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Va a empezar a cambiar tu forma de pensar cuando estés lleno del Espíritu Santo de Dios. Ya no vas a estar deseando fornicación o adulterio, vas a estar deseando una familia hermosa y unida. Son cambios eternos que vienen del interior, y después se van a convertir al exterior. Fíjate, versículo 5 dice, los que son de la carne piensan, di conmigo, piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, di conmigo, piensan las cosas del Espíritu. El primer cambio va a ser en tu forma de pensar.
Y de ahí va a venir un cambio más fuerte todavía. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, tu ocupación, tu conducta también va a cambiar, lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces está el hermano neuroticón. ¿Cuántos? Bueno, no, porque si no la hermana le va a decir, alza la mano. No estamos aquí para avergonzar a nadie, hermano. Pero el hermano que ha propuesto en su corazón tratar bien a su esposa como Cristo a la iglesia, que ha tratado de cambiar y que sin embargo de repente le sale el mal carácter. ¿Habrá alguno aquí? Sí. ¿Cómo le puedo hacer para cambiar de forma eterna? Necesitas orar todos los días de tu vida. Inicia tu día orando y di: Señor, sin ti yo soy un neurótico que lastima a esta familia, pero contigo soy un varón de Dios que va a amar y bendecir. Así que por favor, lléname de tu Santo Espíritu para que hoy, mañana volveré a orar, Señor, y mañana será otro día, pero que hoy pueda yo tratar bien a mi esposa en el nombre de Jesús. Estás peleando contra las drogas. Levántate todos los días y di: Señor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. No quiero lastimarme, no quiero lastimarte y no quiero lastimar a mi casa. Lléname de tu Espíritu Santo. Con mi mente y con mis ganas no he vencido las drogas, pero hoy llamo a pelear a uno más poderoso que quiere pelear contigo, hermano. Hoy Jesucristo te está diciendo: si me invitas, yo peleo contigo y vencemos las drogas juntos. Si me invitas, dice el Espíritu Santo de Dios, yo peleo contigo. Y vamos a ver de a cómo le toca las drogas. Y vamos a ver de a cómo les toca las drogas y se pone contra el Espíritu Santo de Dios. Sí, sí se pone contra el Espíritu Santo de Dios. Apoya en oración a tu familia. Si tienes alguien que está luchando contra las adicciones, apóyenlo en oración. Apóyenlo en oración. Sí. Si tienes un hijo, hermana que está en drogas, quiero decirte que hay uno más poderoso que habita en ti. Así que tú tienes, yo sé, hermana, tú sabes lo que te estoy hablando. Ese espíritu de adicciones te debe muchas, hermana. Así que es hora de que, llena del Espíritu Santo de Dios, pongas y establezcas quién es el jefe. El jefe es Jesucristo y no las drogas en tu casa. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Se necesita andar por el Espíritu. Si me ayudas, hermana, con el piano, por favor. ¿Cómo voy a lograr cambios eternos? Sí, ¿cómo voy a lograr cambios eternos? Necesitas llenarte del Espíritu Santo de Dios. Termino leyéndote el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Empieza el apóstol diciendo: en mí está querer hacer el bien, pero no lo logro. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo que recae en lo mismo? Y dice en esa misma carta, en el siguiente capítulo, es continuo la respuesta: si por el Espíritu hago morir las obras de la carne. Hermano, hermana, más que enfocarte en lograr un cambio, enfócate en llenarte del Espíritu Santo de Dios y el cambio va a ser una consecuencia. Todos los días tenemos una oración, ¿sí? A las 5:30 es en vivo y después la puedes oír a cualquier hora. ¿De acuerdo? La puedes oír a cualquier hora. Y eso es una ayuda para que tú ores todos los días. Para que tú ores todos los días. ¿De
acuerdo. Hay veces que me encuentro a alguien en la calle y que es cristiano, que no asiste a Camino, y me dice: pastor, muchas gracias por la oración, lo escucho todos los días, y mandan mensajes en las redes sociales, hermanos en Tabasco, hermanos en Hidalgo, en Jalisco, en el sur de Estados Unidos, en Centroamérica, muy bonito. Y hay veces que estoy en una consejería con alguien de la iglesia y está luchando con querer cambiar algo, y le digo: ¿escuchaste la oración el martes? Es miércoles. ¿Escuchaste la oración ayer? No, pastor, no. Y perdón, ¿la escuchaste el lunes? No, pastor, no. Más o menos, ¿cuántas veces por semana oyes la oración? Pues no, sinceramente no la escucho, pastor, no oro. Sí, ahí está, hermano, el problema. No es la oración lo que te va a salvar, es la llenura del Espíritu Santo. Esto es una herramienta que tiene la iglesia por si no te puedes disciplinar en la oración. ¿Cuántos se pueden identificar que a veces es difícil disciplinarse en orar? Entonces, tener una herramienta extra, ¿sí? Tú dices todos los días voy a oír la oración y voy a orar en la presencia de Dios, y es un inicio. A lo mejor después te puedes seguir un tiempo más tú en la presencia de Dios y puedes leer tu Biblia, pero necesitas estar pegado a Dios, si no va a volver el viejo hombre. Necesitas estar pegado a Dios, o si no vas a volver a ser neurótico. Y las hermanas dicen amén. Si yo no oro, hermano, yo soy un neurótico, pero lleno del Espíritu Santo de Dios, yo amo a mi familia, amo a mi esposa y soy un excelente esposo. Así que por amor a mis hijos y a mi esposa, yo no me alejo jamás de la oración para no lastimarlos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La carne y el espíritu se van a estar contraponiendo, pero si tú oras todos los días, es más poderoso el Espíritu de Dios que cualquier adicción, que cualquier pecado, que cualquier vicio, y puedes lograr un cambio eterno. El cambio no solamente hay que lograrlo, también hay que mantenerlo. De nada te sirve bajar 10 kilos si dentro de un mes ya los volviste a subir. Sí. No, de ese tema no hable, pastor, está bien, es muy doloroso. Sí. ¿Sabes? De nada te sirve un día estar en la presencia de Dios lleno del Espíritu Santo y después alejarte de la oración, separarte de Cristo, y después dentro de 10 años ser la misma persona de pecado que eras antes. De nada sirvió, de nada sirvió. Cambios eternos es que te vuelvas a Cristo el resto de tu vida, que te vuelvas a Cristo, a la oración, a la lectura de su palabra, que te vuelvas al Señor Jesucristo, decirle: Señor, yo tengo un mal carácter, pero lléname de tu Santo Espíritu, y entonces ya no voy a vivir yo, sino va a vivir Cristo en mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí. Hay personas que en esta congregación logran cambios eternos y son nacidos de nuevo, multitudes, que a veces que me platican quiénes eran y le digo yo: no te creo, hermano, pastor, yo era bien violento. No te creo. Un pan de Dios el hermano, recibiendo hermanos con una sonrisa, sirviendo y diciendo: yo era bien violento. Yo no te creo, es que Dios me transformó. Dios hace cambios eternos, no hace cambios pasajeros. Pero tú y yo tenemos que permanecer en el amor de Cristo, permanecer en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a guardar ahí nuestros apuntes y vamos a orar. Yo le voy a pedir a todos que puedan cerrar sus ojos. Todos en el auditorio podamos cerrar nuestros ojos. No hay uno solo aquí que pueda decir: yo no tengo una lucha. Así que no te avergüences estar peleando. Y quizá tu lucha puede ser con las adicciones, y quizá otro hermano con la pornografía, y quizá otro con la neurosis. No te avergüences de estar peleando,
por tu vida. Ahora vas a pelear de la mano del Espíritu Santo de Dios, de la mano del Espíritu Santo de Dios, para lograr cambiar de una manera radical y eterna, un nuevo nacimiento genuino. Y ahí donde estás con tus ojos cerrados, si hay alguien que hoy se identifica y dice: yo me he propuesto en alguna área de mi vida cambiar y no lo he logrado, cualquiera que sea, pecado, hábitos, pornografía, vicios, mal carácter, no importa, ahí con tus ojos cerrados y sentado, solamente te pido que levantes tu mano y la vuelvas a bajar. Yo he estado luchando con algo y la puedes volver a bajar. He estado luchando con algo y he regresado otra vez y he tratado de salir y lo he logrado por un tiempo, pero después recaigo. Bendito Padre, estamos delante de ti esta mañana, Señor, porque nos deleitamos en ti, Señor. Nos deleitamos en ti. Tú eres el deleite de mi vida, bendito Padre. Y agradarte a ti y hacer tu voluntad y estar cerca de ti, Señor, es el máximo de mis propósitos, Dios. Pero sin embargo, no siempre lo logro, Dios. No siempre logro dejar la carne y el pecado o el mal carácter. Y hay veces, Señor, que con vergüenza, Padre, regreso a ti habiendo caído, habiendo tropezado, Dios. Y en esos tropiezos, Señor, lastimo a mi familia. En esos tropiezos hiero el corazón de mi esposa, de mis hijos, Señor. Y ya no debe ser así. Porque si alguien ha muerto al pecado, ¿cómo vivirá aún en él, Señor? Bendito Padre, hoy nos damos cuenta, Señor, que tú enseñas de esto en tu palabra. Tú enseñas, Señor, que si luchamos solamente con el entendimiento y con las ganas, terminamos, Señor, recayendo. Y en algún momento de debilidad de nuestra mente, nuestra carne vuelve a tomar control y nos lleva cautivos al pecado. Pero hay solución, y es si estamos llenos de tu Santo Espíritu. Porque el que está lleno del Espíritu Santo de Dios, Señor, puede hacer morir las obras de la carne. El que está lleno del Espíritu, el que anda conforme al Espíritu de Dios, piensa las cosas del Espíritu y se ocupa de las cosas del Espíritu, y entonces tiene vida y tiene paz. Señor, tu palabra dice que nosotros ya no vivimos según la carne, solamente si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y hoy, Padre, entiendo, Señor, que esto no es una oración que el día de hoy vaya a lograrse. Quizá hoy pueda ser el inicio, pero tengo que orar mañana y pasado mañana, Señor, para llevar, Señor, mi carne cautiva, Padre, y que sea Cristo y tu Santo Espíritu quien reine, y no el egoísmo, y no, Señor, el mal carácter, y no la amargura y el odio, y no los placeres, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu que me lleve a amor, a bondad, a gozo, a paz, bendito Dios, a dominio propio, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hoy la oración no es para cambiar, hoy la oración es para decir: Señor, voy a orar todos los días para estar lleno de tu Espíritu y entonces lograr cambios eternos. Si esa es tu oración, ponte de pie y busca al Señor. Y ahí donde tú estás con tus ojos cerrados, levanta ahí tus manos al cielo y dile: Señor, he peleado esta batalla, Señor, y muchas veces he salido derrotado. La batalla para lograr cambios en mi vida. Pero hoy me doy cuenta, Señor, que la peleé en mis fuerzas y por eso, Señor, a veces fui débil. Pero
Hoy, Señor, quiero involucrarte a ti, Espíritu Santo de Dios, en esta lucha. Quiero, Señor, que seas tú el que me dé la victoria. Porque este versículo, este capítulo 8 termina diciendo que en ti somos más que vencedores, Señor. Y podemos vencer los vicios si el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Y podemos vencer el mal carácter y la neurosis y los pleitos y los gritos, Señor, si el Espíritu Santo hace morir las obras de la carne en mí. Y puedo, Señor, tener un cambio genuino y eterno, Señor, un cambio, Padre, que sea yo una persona nueva, donde el viejo hombre murió y el nuevo resucita según la imagen de su Creador y de su Señor Jesucristo. Bendito Dios, hoy yo oro por hoy, Señor. Hoy oro por hoy. Dígale al Señor: hoy ayúdame a vencer el mal carácter, Señor. Hoy ayúdame a vencer el vicio. Hoy ayúdame a vencer, Señor, la pornografía, cualquiera de los vicios, de los hábitos, de los pecados. Hoy ayúdame, Dios. Entra, Espíritu Santo de Dios, en mí y hazme andar en el Espíritu y no en la carne, Dios. Haz morir el egoísmo y las obras de la carne en mí, Señor. En el nombre de Jesús. Mañana voy a volver a orar. Y así hasta que tú vengas por mí, hasta que tú me llames a tu reino, Señor. Todos los días no voy a ser sostenido por mi entendimiento o por mi propia fuerza, la cual no es suficiente, Señor, es débil. Voy a ser sostenido por tu Santo Espíritu, Señor, que es invencible, Dios, que es invencible. Me voy a acercar a ti todos los días. Me voy a llenar de tu Santo Espíritu todos los días. Y en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre, voy a cambiar de forma eterna. Voy a nacer de nuevo. Y yo ya no seré más un pecador. Yo voy a ser un hijo de Dios. Dile: yo soy una hija, yo soy un hijo de Dios. Yo no soy un pecador, yo soy un hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Y lleno de tu Espíritu Santo, voy a vencer el pecado. Voy a vencer, Señor, el mal carácter. Voy a vencer los vicios. Voy a vencer los malos hábitos, fortalecido en tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.